Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al nuevo DT Podcast número 20. De verdad es un honor aquí tener a un invitado súper especial que nos conocemos desde hace un rato y admiramos mucho pues todo lo que ha hecho y toda su trayectoria. Edwin Kessler, un maestro del IoT y de muchas otras cosas. Padre de 3, impresionante cómo balancea toda su vida y logra todo lo que ha logrado. Entonces, gracias Edwin por venir. Danos un poquito, para empezar, un poquito la intro de tu trayectoria, cómo empezaste, cómo llegaste a toda esta parte de ser independiente, qué es lo que te empujó a ser un empresario, a entrar a este sector y cuéntanos un poquito pues de lo que has hecho con Flatbox y demás, y ya después vamos a entrar a los temas espaciales y IoT con blockchain. Sí, no, la verdad que muy agradecido por la invitación y por la introducción también, la verdad. Pues también aquí tratando de desarrollar tecnología desde Guatemala, la verdad, es porque además Flatbox se dedica a desarrollar tecnología para que sea utilizada en Latinoamérica. Digamos, no estamos desarrollando tecnología para ser utilizada en primer mundo como lo hacen muchos desarrolladores actualmente que realmente maquilan en realidad software y hardware y etcétera y servicios que son consumidos, digamos, fuera de Latinoamérica. Nosotros creemos que podemos producir cosas para casos de uso dentro de nuestros mismos ecosistemas. Y eso creo que es algo básico, digamos, y algo que nos diferencia de otras compañías que sé que también tienen muchísimo éxito, ¿no?, haciendo desarrollo. Y digamos, pues mi experiencia, como ya te estaba comentando, pues yo empecé hace mucho tiempo trabajando en telecomunicaciones. Luego ahí tuve, digamos, como que un primer acercamiento a qué podía hacer la tecnología para el desarrollo, digamos, para acelerar el desarrollo. Mi primer trabajo fue instalar antenas satelitales de telefonía satelital, cuando no existía todavía la penetración de telefonía celular que hay ahora. Y a mí me tocó en los campos de repatriados, que eran esta gente que se había refugiado de la guerra en México y se la habían venido, y por los acuerdos de paz la habían movido de regreso a Guatemala, poner ahí estaciones satelitales como parte de los acuerdos de paz. Entonces yo llegaba ahí y no había nada, pues no había absolutamente nada en esos campos, no había agua, ni salud, ni nada. Yo llegaba a poner una antena, ¿verdad?, de teléfono. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues, o sea, esta gente necesita agua potable, servicio de salud, o sea, ¿qué impacto puede tener una antena satelital de algo que yo consideraba como trivial? Porque yo tenía un teléfono en mi casa, con un teléfono, ¿verdad? Y entonces, parte de ese contrato me permitió a mí seguir llegando a darle mantenimiento a esas estaciones durante un año. Y pude ser testigo de cómo alrededor de esa antena se generaba una economía local. Porque lo que se hacía era que la gente, que estos poblados de repatriados quedaban muy lejos de los centros de los departamentos. Y entonces tenían que viajar 1 o 2 días para poder cobrar remesas y luego regresar a sus sitios donde residían. Y entonces lo que hacían era que confirmaban la remesa, porque entonces ya su pariente que estaba, y ahora que es un tema de migrantes, ¿no?, tan importante, su pariente que había emigrado, obviamente habían salido huyendo de Guatemala a la frontera, los pequeños y las mujeres se habían quedado en la frontera, y los adultos habían emigrado completamente a Estados Unidos. Y entonces había una economía que ahora es parte total de nuestra economía, es lo que más produce economía en Guatemala. El año pasado rebasó, según los datos del Vanguard, inclusive toda la parte de agroexportación, la parte de remesas, $8,000 millones. Entonces, era que entonces ya llamaba, ¿verdad? Llamaba, mire mamá, ya le mandé los $150 o lo que fuera, ¿verdad? Entonces la señora, en lugar de venir y viajar, entonces ya iba a la parte, digamos, donde estaba la antena, había una tienda y le decía, mire, ya me llamó el fulanito, ya me dijo que vino, deme lo que necesito, los huevos, lo que sea, los frijoles o lo que fuera, y yo el sábado voy a ir a traer el dinero, ahora ya se lo pago. Pero entonces ahí localmente se generaba una economía local alrededor de eso,
que era este teléfono, y este teléfono además tenía llamadas gratuitas a otros teléfonos satelitales. Además eran gratuitas, las únicas llamadas que se cobraban, digamos, eran las llamadas salientes a Estados Unidos y las entrantes de Estados Unidos. Y eso, las llamadas locales permitían coordinar a los representantes del poder local, ¿verdad? Digamos, si llegaba una misión de paz con medicinas o con lo que fuera, o fertilizantes a otro poblado, entonces ya se comunicaban entre ellos para coordinarse ese tipo de ayuda. Entonces yo realmente pude ver que un teléfono era más que un aparato tecnológico, ¿verdad? Que podía esa información acelerar el desarrollo de una comunidad y realmente tener un impacto positivo dentro de una comunidad con muchas necesidades. Es eso, ¿verdad? Esa aplicación de tecnología, ¿verdad? Porque yo decía, cuando me decía, mire, y yo a veces llegaba y estaba era un plato satelital, estaba hablando de los años 90, ¿verdad? 96, era un plato satelital de 2 metros, ¿verdad? De diámetro, una cosa gigantesca. Y entonces, era chistoso porque a veces llegábamos a dar mantenimiento y encontrábamos la ropa tendida en el plato, porque ahí se secaba bien rápido, porque como ahí se concentra un montón la energía, ¿verdad? Ajá. Para eso está diseñado. Entonces, era eso, ¿verdad? Yo decía, como que yo estaba ahí convirtiendo señales satelitales en voz, ¿verdad? Todavía no había datos a través de satélite, no era tan común. Y entonces, pues yo me di en cuenta ese impacto, ¿verdad? De ese impacto de la tecnología aplicada para acelerar el desarrollo. Y yo creo que IoT es otra vez una segunda fase de eso, es democratizar ese acceso a información. Grandes compañías ya tienen este acceso a esta data, ¿verdad? De cuándo va a llover, de cómo están mis legumbres. O sea, ellos siempre han tenido esta información y eso les ha permitido, digamos, versus el agricultor local, no tener 10 cosechas en lugar de solo 2, ¿no? Entonces, ahora con el Internet, eso es lo que facilita el acceso a Internet y a estos sensores, ¿no? El IoT, lo que hace es democratizar este acceso a información ya de más cosas, ¿no? Que alguien en el campo pueda saber que que el suelo necesita X fertilizante, que necesita ya regar una planta. Ese tipo de cosas para mí es una oportunidad igual. Y entonces yo trabajé 10 años en un banco. Después de esto, de trabajar en telecomunicaciones, de hacer todo esto durante unos años, me pasé al área de bancaria. En el círculo bancario estuve 10 años ahí. 3 años, los últimos 3 me especialicé en seguridad informática. Y todos los días en traje. Todos los días en traje, sí, otra cultura, ¿vamos? Pues del campo, porque yo cuando estaba con satelital era todos los días en campo, ¿va? Botas y casco y toda la cosa. Puchiga, traje y corbata y hay una cosa curiosa y es que mi papá era auditor y él sacó una maestría en telecomunicaciones y él quería que yo fuera auditor también y entonces yo le dije que no, que yo quería estudiar electrónica, empecé estudiando electrónica, luego él puso su empresa de telecomunicaciones, entonces me cambié a telecomunicaciones y después me salí de ahí, me puse a trabajar en la banca y cuando estaba en el banco me especialicé en seguridad informática y seguridad informática coincidentemente es muchísima auditoría. Es una auditoría constante. Y el día estaba haciendo un reporte de hallazgos, una auditoría de hallazgos de vulnerabilidades. Y me puse a matarme la risa porque dije, mi papá siempre quiso que fuera auditoría. Y siempre dije que no. Y aquí estoy haciendo un informe de auditoría de hallazgos. Y entonces dije, bueno, era algo que ya me había aburrido un poco. A mí siempre me gustaba como el high-tech y eso no es high-tech, ¿verdad? Pensé que era high-tech, pero era más procesos, informes, como algo muy estructurado. Entonces dije, bueno, voy a dedicarme así, por un lado, a desarrollar lo que siempre me apasionó, que era hacer cosas. O sea, traigo ese instinto maker que le dicen, ¿verdad? Hacer babosadas, lo que primero se te ponga en la mente, tener estas ideas, materializarla y que alguien la utilice es lo mejor, que alguien encuentre un uso. Creo que el sueño de todo ingeniero, ¿verdad? Es crear algo que alguien más le encuentre un uso. Y entonces empecé a hacer eso como por un lado. Y se hizo todo este boom del open hardware, que fue también, digamos, una revolución importante, digamos, que habilitó que personas como yo, en países como el nuestro, pudiera de repente fabricar un electrónico, porque eso era algo impensable, digamos, cuando yo estaba en la universidad. Yo estudié electrónica y me di cuenta rápido que lo que me esperaba era una ingeniería casi que mecánica, ¿verdad? De procesos o pues algo
en algún ingenio o algo así como electromecánica y ese tipo de cosas, ¿no? Era imposible pensar en desarrollar. ¿Pero y es Arduino específicamente o como Sí. hay otras cosas como No, Arduino? realmente yo empecé con la revisión de Arduino, pues estoy hablando de 2012, cuando empezó Arduino. Lo que pasa es que el compilador, que era la parte difícil, digamos, si uno quería comprar un compilador de Texas Instruments, por ejemplo, valía $15,000 el software Madres. para compilar. Entonces todo eso, yo sé que ahora tenemos así como que hay, pues Arduino es un compilador PIC, digamos que era con lo que te enseñaban porque era open source, pero era bien limitado, ¿verdad? Era un C abierto, muy limitado, con pocos, digamos, difícil de aprender. Entonces por eso es que Arduino marca una diferencia porque le habilita a personas que se hayan más del lado de programación a empezar a escribir programas de muy bajo nivel en sistemas no embebidos, que son sistemas con muy bajos recursos, ¿sí? Que es poca memoria, poco procesamiento, pero que hacen una tarea específica. Y entonces ahí dije, bueno, ahorita que todo esto está evolucionando, me metí en ese ambiente y también me metí con la parte de revolución esta de fabricación web, ¿no? Antes, para hacer una placa, por ejemplo, si uno quería hacer, digamos que yo quisiera hacer un circuito básico, tenía que ir a una biblioteca con un catálogo, ¿no? Donde estaba el catálogo de partes y buscar, leerme las 100,000 hojas de un datasheet y encontrar en un catálogo de partes todas las partes y luego mandar una orden a algún lado para que vinieran las partes, hacer una placa física. Y todo eso cambió. De repente era un software, ¿sí? EagleCAD, por ejemplo, que fue lo primero que yo vi open. Ahí ya tenías una librería abierta de circuitos abiertos, de componentes abiertos, donde con drag and drop los podías poner, simular todo el circuito, simular la placa, ver que la placa estuviera bien. Y ese mismo archivo lo mandas a una fábrica en Estados Unidos o en China y la verdad con un courier está en Guatemala en una semana. Entonces podías literalmente fabricar en la nube. ¿Sí? Esa es una parte importante de la fabricación en la nube, eso quiere decir, ¿verdad? Donde yo ya no necesito tener nada físico, puedo literalmente armar todos los componentes de lo que yo quiero crear, probarlo inclusive simulado, mandarlo a fabricar, obtener una pieza física en base a lo que yo creé digital, mandando nada, ¿verdad? Mandando solo un archivo, un único archivo y recibiendo ya una pieza fabricada. Entonces eso lo que nos habilitó es a poder crear desde Guatemala tecnología. Y eso es, digamos, lo que cambió lo que ha cambiado en los últimos 8 años, más o menos. Esa posibilidad, ¿verdad? Entonces IoT es por eso el boom también, ¿no? Hay mucha gente que se empieza a interesar en Internet of Things. La parte de conectividad ha ido mejorando también. Todavía es la parte más difícil, digamos, de IoT, es llegar a un esquema de conectividad que sea viable para conectar cosas. ¿Dónde están los retos ahí? Porque tenemos cobertura celular en todos lados, pero... Sí, el tema es el costo, ¿no? El tema, digamos, el costo, por ejemplo, si uno quisiera conectar cualquier cosa ahorita, más o menos te sale como en $4, ¿no? Al mes conectar, por ejemplo, un aire acondicionado, ¿sí? Para enfriar una bodega. Entonces, enfriar una bodega por $4 no está mal si lo que tenés adentro pues vale más de $4. Porque además estás pagando la luz de el dispositivo. Pero el problema es cuando no es una bodega. El problema es cuando, digamos así como nosotros que intentamos hacer Smart City, por ejemplo. Conectar un parqueo, no puedes pagar $4 para ver si un parqueo está ocupado o desocupado en la ciudad. Y son problemas reales, digamos. Sabes que 40% del tráfico son carros buscando parqueo. 40% del tráfico. Y de una ciudad son carros buscando parqueo. Sí, es. Entonces, si vos querés poner un sensor en todos los parqueos para que la gente sepa dónde parquearse sin dar tanta vuelta, y tener un esquema de parquímetros que además habilite esa rotación, porque si no llega el que se parquea 20 horas en la calle y se queda ahí y es un espacio, digamos, que está ocupado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es necesario para las ciudades la movilidad. Uh-huh. Entonces, parte de esto sería... Pero estás hablando de 150,000 parqueos. Solo, digamos, en la ciudad, digamos, en la parte... Si fuera zona 10, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, imagínate, $4 por 150,000, estás hablando de $500,000 mensuales solo en conectividad. Sí. Para parqueos. Entonces, eso ya lo vuelve, digamos, inviable, ¿no? No hay nadie que... O sea, no hay un esquema, no puedes encontrar un esquema
que te pase. Es por eso que te decía yo que la parte de descentralización es toral para una estrategia de IoT a largo plazo. Sí, porque ahorita estamos hablando de que todos nos comunicamos con un ISP, ¿sí? Transmitimos a data a un ISP y eso va a un web service que también está centralizado en Google o en Amazon, pues, pero están igual centralizados en estos. Entonces, está transmitiendo toda esa data a un único punto. Mientras que si tuvieras un mesh networking en el lado donde sensor A se comunica con sensor B y sensor C y, digamos, se arma una red y tu celular puede accesar esa red descentralizada también de alguna forma, no de una forma centralizada, sino de una forma descentralizada. Entonces también ese costo se reduce muchísimo, ¿no? Ese costo se podría reducir bastante en lugar de tener todos transmitiendo a un único punto central. Ahí es donde entra la descentralización. Recuerdo que hablaste, yo me recuerdo y ganaste unos premios y todo con un proyecto de agua también, específicamente en esto de Smart City. Sí, digamos, obviamente después de estar en el banco, después de 10 años, me decidí empecé a hacer IoT como hobby. Empezamos a ver que había un nicho que te interesaba en ese ecosistema. Y entonces me decidí tirarme al agua en el 2015 y poner una empresa de Internet de las Cosas. Exclusivamente hacemos IoT. Y pues cabal, ¿verdad? Lo primero es como nos tiramos al agua sin dinero, ¿no? Pues sin tanto dinero. Pues con algo de plata, pero sin lo que se necesita en realidad para hacer un emprendimiento. Entonces, menos en tecnología. Entonces, una de las estrategias fue, además necesitábamos validación de terceros, ¿verdad? Que alguien nos dijera, bueno, no, lo que están haciendo estos cuates no está tan loco y digamos, tiene un sentido y además es bueno. Entonces, nos propusimos durante el primer año a participar en todos los concursos locales, nacionales, internacionales y por lo menos lograr uno de los 3 lugares en cualquiera de esos concursos. Y después de un año estar participando en concursos de innovación, pues nos ganamos varios locales y nos tiramos a varios internacionales. Ganamos, por ejemplo, el World Innovation de Intel, y de ahí fuimos escalando y llegamos al World Mobile Congress, digamos que es como hay el World Innovation Cup, que es una copa global de innovación, y ahí pues participan muchísima gente. Era un moonshot en realidad, y esos empezamos a ver qué aplicaciones habían dentro del área de Smart City, que era algo que nosotros queremos abordar. Y precisamente el tema del agua es un tema súper importante, y era una de las partes, digamos, que nosotros podíamos concebir y probar y todo lo demás. Entonces nos decidimos a innovar en ese esquema. Como funcionaban hasta ese momento todos los contadores de agua es que todos transmitían 1 litro de agua, 1 litro de agua, 1 litro de agua. O sea, cada litro o cada cierta cantidad de agua transmitían a cada rato, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, como nosotros vivimos en un lugar donde la conectividad es cara, porque eso tal vez no es tan caro, digamos, en Estados Unidos, pero aquí es realmente caro transmitirlo. Y aquí no tenemos tampoco tanta infraestructura de acceso a generación eléctrica, etcétera. Entonces, bueno, diseñamos un dispositivo de contador de agua diseñado para un área rural. O sea, ¿qué necesitaríamos? Bueno, entonces dijimos, vamos a, en lugar de, como la transmisión es difícil, hagamos algo, no transmitamos cada litro que consumimos, sino pongámosle un poco de inteligencia, ¿sí? Transmitimos a la nube el primer mes y luego sacamos lo que se llama una firma de agua de consumo. Esa firma de agua de consumo la bajamos al dispositivo y solo si esa firma de agua se modifica, entonces vuelve a transmitir porque hubo un cambio en tu consumo, en tu patrón de consumo de agua. Interesante. Entonces, eso lo que nos permitía es reducir, ¿sí?, el nivel de transmisiones que necesitas, porque solo si se vuelve a averiar, o solo si se avería, o si algo se modificaba, necesitabas volver a transmitir data. Bueno, entonces es poco consumo de data. Eso es lo mismo que te decía, ahora es tratar de masificar. ¿Qué vamos a hacer para que esto salga barato, suficientemente barato para poder poner muchos, ¿no? Que no tengas que pagar $4 mensuales por tener tu contador conectado. Entonces, esa fue, digamos, como que la innovación central, era que tuviera inteligencia el contador, en decir, bueno, estoy consiguiendo lo mismo, o sea, no me salió de mi firma de agua, estoy bien. Y en la nube se hace una clasificación de ese contador, se decía, bueno, se clasifica como mediano, pequeño o gran consumidor, y eso lo que habilitaba era un esquema como el de la luz, ¿no? Donde se puede premiar a la gente que hace esfuerzos por reducir su firma original de agua. O sea, si tú mantienes
mantenés un esfuerzo continuo para reducir esa firma de agua, para que esa firma de agua esté digamos como que en un bajo. Entonces te puede incentivar con una tarifa especial. Entonces eso habilita nuevos esquemas para la conservación de un recurso que es limitado, ¿no? El agua potable es un recurso renovable. Bueno, el agua es un recurso renovable, pero el agua potable no. Sí, y aquí en Guatemala es interesante el acceso al agua potable porque en muchos lugares es privado. Realmente debiese ser un derecho de todos los ciudadanos tener acceso a agua potable de manera libre, pues. Sí, digamos, el agua es un derecho humano, está declarado así como un derecho humano en las Naciones Unidas, y cabal es ese esquema, ¿verdad? Abordar ahorita es un esquema de scarcity, nosotros le damos un esquema de escasez, ¿no? Es lo que empuja el precio del agua, es un esquema de escasez, cuando debería ser un esquema de derecho universal. El problema es que como es un recurso limitado, el agua potable es un recurso limitado, sí lo que lleva a ese acceso de agua es la conservación de esa agua. Si tú no conservas el recurso, no puedes darle acceso a las personas al recurso. Y ahí es donde esta tecnología bien, nosotros proponemos que este uso de tecnología de IoT más un poco de inteligencia artificial en la nube, aprender consumos de agua, saber cuándo, o sea, porque el contador puede saber, digamos, de esa firma que tenés originalmente, si tenés una fuga, porque además la compara con todos los demás que están en la red, y dice, bueno, yo estoy en un área industrial, ¿sí? Esto es un área industrial o es un área de casa, y entonces aquí hay, por ejemplo, un consumo raro de agua. Entonces puede ser que, por ejemplo, si tenés un baño, un inodoro que tiene ahí sí que el sapito que no esté sellando, ¿sí? Es algo bien común y puedes perder hasta 35,000 litros de agua al año. O sea, eso es real. Es lo que se pierde por tener un mal inodoro. 35,000 litros de agua al año. Es un montón de agua. Entonces, esta tecnología te puede dar esas alertas, alertar al usuario final, alertar también a la compañía de agua, incentivarte a que mantengas eso o literalmente cortar el consumo de agua, ¿sí? Aperturar o cerrar la válvula remotamente hasta que arregles tu problema de agua, ¿verdad? Que eso lo que incentiva es la conservación. Al tener mayor recurso disponible en la red, ¿sí? Entonces el precio, porque como hay abundancia, el precio baja, entonces el acceso aumenta, o sea, el poder tener acceso a esa agua. Y lo otro es que, digamos, en situaciones de muy escasos recursos, lo que se puede habilitar es el mínimo viable. Es decir, que una persona literalmente podría tener un chorro que sabe darle el mínimo vital, ¿sí? Entonces yo sé que este chorro me puede dar los mínimos 4 litros que yo necesito para tener salud o una mejor calidad de vida. Y entonces es un acceso 4 litros es el monto. No, es dependiendo. Porque está bien. Ese es un tema, digamos, que todavía no se ponen ni de acuerdo ni siquiera en la cuánto es el mínimo viable. Pero sí hay una escala. Es dependiendo si sos una zona urbana, si sos una zona rural, dependiendo mucho de... El clima también, me imagino, y todo eso. Fíjate que no del clima, no, es más como del desarrollo, ¿sí? Porque, digamos, si es una zona residencial, pero desarrollada es otro tema. Pero, digamos, lo mínimo, así, lo básico serían 4 litros diarios. O sea, es para las zonas así donde... Sí, es poco, ¿ves? O sea, vivir así 4 litros, si te das cuenta, solo lavar... O sea, uno consume un montón de agua. Uno consume un montón de agua, ¿ves? Sí, eso es solo para consumo. O sea, 4 litros es el mínimo vial por persona. O sea, eso es lo que necesitas. Y es que el agua termina siendo un tema de vida o muerte. O sea, puedes pasar sin comer, creo que 5 días, algo así, 4 días. Sin tomar agua no sobrevives más de 2. O sea... Sí. Y por ejemplo, hay muchos casos ya no sé si has oído el día cero. Por ejemplo, el día cero en Sudáfrica estaba pronosticado para este año. Eso quiere decir que en julio de este año la Costa de Marfil en África se iba a quedar, es una ciudad de 2 millones de habitantes que se iba a quedar sin agua. Oh my God. O sea, no hay una forma de extraer agua de ningún lado. Y es una ciudad costera. Está en la costa. De verdad, pues es el día cero. Y entonces ellos, al informar que el día cero se acerca, la misma gente empieza a racionarse el consumo de agua, ¿sí? La gente empezó a cerrar sus chorros, es más, que empezaron a quitar chorros y empezaron a hacer cola ellos mismos para ir. Y tanto fue que lograron reducir tanto su consumo que lograron, digamos, hacer un delay del día cero
y el día cero, digamos, no se dio este año. Sin embargo, hay otras ciudades que sí están enfrentando, Río de Janeiro es una, Río de Janeiro, sí, que está muy próximo, o sea, se pronostica que pueden llegar a tener un día cero. Un día cero. México ya tuvo un día cero. O sea, días en los que no hubo agua potable para nadie. Es como que vos llegues al chorro. Ah, sí, el DF sí me lo puedo imaginar. Es que es un monstruo esa cosa, pues. Entonces, son días... la conservación es el único, digamos, es el único plan a largo plazo para hacer del agua un recurso sostenible. Del agua potable, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos con la parte de IoT. Y esa fue... Por esa innovación nos dieron... quedamos entre las primeras 4 empresas a nivel global como IoT en la categoría de Smart Cities, junto a AT&T, éramos el único latinoamericano dentro de la lista. O sea, todavía tengo ahí la hoja, te la puedo compartir, donde están Japón, Estados Unidos y Guatemala, ¿verdad? Flatbox Guatemala. Cabal, sí, tratando de, como te digo, era más un tema, y otra de las cosas que tenía de innovación era que el mismo contador tiene un microgenerador de energía. Entonces, la misma agua que pasa por el contador está generando la energía para transmitir la data. Entonces, es como bien, pues es autónomo. Entonces, literalmente, es un contador autónomo porque su inteligencia le permite saber si estás fuera o muy por fuera de lo que sería tu consumo normal de agua. Entonces quiere decir que te hace una fuga y entonces se cierra automáticamente. Él toma la decisión de cerrarse y avisa que se cerró. Ya no le pregunta a alguien, mira, ¿qué hago? Porque esa era otra cosa. Es que en la administración de agua, cuando vos hablas de sistemas de agua potable, como te decía, para tener un sensor, pues lo puedes ver en un dashboard y vos lo mirás y no sé qué. Estás hablando de 150,000 sensores. Imagínate meter 150,000 puntos en un mapa, ¿va? Y buscar el punto rojo dentro de ese mar. La lucecita ahí que te sale tin, tin, tin. O sea, es bien complicado, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que la forma en que se manejaban los sensores era, digamos, no una forma óptima. Así que le dimos autonomía en ciertas funciones a los contadores, en base a comunicarse con sus peers y saber qué estaba sucediendo dentro del sistema. Si yo sé que otro peer, digamos, también tuvo bajas, digamos, en la presión del agua, porque tiene un sensor de presión. Entonces puede ser que sea un problema de la toma. Entonces ya alertaba, digamos, ya no al usuario, sino que alertaba a la compañía. Si es solo el de un contador, podría ser un tema de fraude. Entonces ahí alertaba a otro tipo. Digamos, ahí en la ciudad de Guatemala hay 10,000 defraudadores de agua identificados. Ya, nosotros nos robaron una vez un contador. Sí. Así. No, hablamos en la oficina. De defraudación, de que hay gente que va y le pone un magneto a los contadores para que deje contar, a pesar de que es sumamente barata, ¿sí? Sí. O sea, eso es lo que se han identificado como defraudadores de agua. Y ahí hay también problemas sociales, ¿no? Pues obviamente estos macrocontadores dentro de zonas, pues obviamente de ¿cómo se llama esto? De asentamientos irregulares. Ahí lo que tiene la MUNI es tan conflictivo el tema que no hay un contador por persona, hay un macrocontador por colonia. Son alrededor de 15,000 asentamientos irregulares los que hay. Muchos de ellos carecen de los servicios básicos. Pero el agua y luz es algo que la mayoría tienen. Ahí está el stronghold de la municipalidad también en esos servicios. Y digamos... pero son conflictivos también, ¿no? Entonces, es un macrocontador que se diluye entre un montón de personas. A veces les cobran por agua que no llega. Mucho de estas mismas comitivas dentro de los asentamientos. Llega el macrocontador y del macrocontador lo sacan en camiones para venderlo dentro de los mismos asentamientos. De verdad, o sea... Y le sacan... Y son problemas, ¿no? Son problemas sociales. El agua tiende a ser un problema político muy rápido también. O sea, es que le das el poder a una persona ahí del un recurso vital. Vital, ajá. ¿Sabes qué eso es, verdad? Entonces, ahí es donde... Por eso nos llamamos nosotros ese premio. Nosotros, nuestra ponencia es que el agua puede pasar de ser... de una economía de escasez a lo que llamamos digital abundance. A mí me gusta ese término. De verdad, estamos en una transición bien interesante a nivel global, en donde vivimos en un sistema económico basado en la escasez. La escasez es lo que deriva el precio. Y ahorita tenemos la oportunidad con todas estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial,
IoT, Internet, todo lo demás, información, a hacer from analog scarcity to digital abundance. Y la abundancia digital es algo que se ha venido experimentando en la música, por ejemplo. Antes producir un disco era algo súper complicado. Distribuirlo, hacer profit de eso era complicadísimo, ¿verdad? Tenías que tener una disquera y no sé qué. Y ahora hay Digital Abundance, ¿verdad? Es un archivo una que app en tu celular, ahí lo puedes hacer y después ya lo puedes subir a las cosas. Sí, hay una resistencia del sistema, obvio. Ahí está todo el mundo actuando contra Napster, ¿verdad? Es lo primero que sucede, ¿verdad? Pero ahí hay nuevas YouTube, todas estas nuevas plataformas, iTunes Music, nuevos artistas, ¿no? O sea, nuevas formas inclusive de generar valor, como lo ha demostrado blockchain, ¿verdad? En ese espacio precisamente de lo creativo. Es algo que ha capitalizado muy bien esta tecnología, porque además yo creo que es de los nichos que más ha experimentado este Digital Abundance, de verdad. Todas las industrias creativas han capitalizado rápido acerca de sí, bueno, y la interesante también, porque Bitcoin en sí, su valor principal o como que su promesa es escasez. Es un recurso, es el primer recurso digital realmente escaso. Sí. Sí, entonces necesitas como que ese balance, todo es como que una balanza, necesitas ese balance de algo escaso para poderle dar abundancia a otra cosa, pues. Sí, digamos, obviamente Bitcoin, digamos, surge dentro de un sistema económico global, por eso obviamente es un sistema de capital, ¿verdad? Ese sistema tampoco, o sea, es hackear el sistema, ¿sí? O sea, que sí es hackear el sistema, pero dentro del sistema, ¿verdad? Sin salirse, digamos, como del sistema. O sea, es interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante todo ese tema. Yo la verdad es que no soy ni economista ni nada por el estilo, pero me encanta leer al respecto. Y estamos, por eso yo creo, en una transición interesante. Por eso te decía, yo sí creo que, digamos, ya vamos a... Hay cosas bien, digamos, que parecían contradictorias, ¿no? Como el sharing economy, ¿verdad? Una economía basada en compartir las cosas, ¿verdad? Sí. Así es como así, ¿verdad? De verdad, digamos, también cosas como el ser verde, digamos, toda esta parte de ser verde, pero que tenga, digamos, el fair economy, que es que las cosas que vos consumís puedas tener la trazabilidad de todo ese producto desde que se genera para saber que no fue, digamos, que no es un café de explotación, por ejemplo. Y es algo que se ve en blockchain también. Sí, cacao. Que tenés un valor en saber de dónde proviene y de cómo fue producido, ¿no? De qué elementos intervinieron para que eso se produjera y cómo fue que llegó a tus manos. Y poder verlo, estar seguro de eso. Y eso tiene un valor, digamos, para las personas. Y es un fair economy dentro de un sistema, digamos, que empuja a precios más baratos, ¿verdad? De verdad, el sistema capitalista es un sistema donde está empujando por cada vez competencia, crecimiento. Y entonces viene alguien y dice, no, ahora yo lo que quiero, no importa pagar un poquito más, pero saber que yo tengo un impacto positivo en la vida de quien está produciendo lo que yo estoy consumiendo. Parecieran contradicciones, ¿verdad? Dentro del sistema. Sí, de verdad, parecieran. Por eso digo que está interesante. Para mí estamos en una transición digital bien interesante a nivel económico, sin ser economista ni nada por el estilo. Pero que tiene impactos sociales para mí interesantes, ¿verdad? No sabemos todavía qué va a pasar, pues, si algo de esto va a funcionar, si solo son experimentos locos. Pero ya todo ese tema, por ejemplo, a mí cuando me hablan, no sé, como de capitalismo, socialismo, digo, mira, para mí eso ya es algo tan caduco, sí, como no hablar de tubos de la televisión, ¿verdad? De verdad, las televisiones antes todos tenían tubos, todos eran análogos. Ya no hay una que no sea digital, ¿verdad? Entonces estamos en esa transición de ese sistema, que era todo análogo, ¿verdad? Con tubos y que la escasez era lo que proveía el valor. Y estamos tratando de encontrar dentro de este ámbito digital cómo adecuamos este sistema a esta nueva digitalización. Por eso decimos Bitcoin es digital. Tiene escasez, ¿no? Porque hay un número definido, digamos, limitado de coins. Pero es una parte transicional, siento yo, ¿no? En el camino vamos a ir buscando cómo adecuar esta... Porque en definitiva, digitalmente sí se puede producir mucho más y se puede generar más valor, digamos, del que se cree. Digamos, como la limitante física que existe, ¿no?
Sí, en fin, llevamos poco tiempo como humanos realmente digitalizando toda nuestra información. Entonces creo que a veces las generaciones previas como se les olvida el poder, o no todos han vivido el poder de la información y lo que esto puede pues en sí empoderar, y cómo puede la digitalización, información, empoderar a un individuo. Entonces el acceso a toda esta información es vital, y eso es lo que creo yo que es tan importante con el IoT, cuando se esté conectando y ya estemos aplicándolo con, bueno, ya está pasando pues con blockchain, porque entonces ya, así como yo puedo venir y revisar todas las transacciones que están sucediendo en Bitcoin o en Ethereum o en diferentes blockchains, que yo pueda revisar todo lo que estos aparatos están leyendo y empezar a usarlo para interpretar la información acorde a mi necesidad, pues. Como persona, por ejemplo, como un agrónomo que tenga información básica de que si este año la canícula pues va a estar más intensa o no va a estar, cómo tengo que manejar yo mis recursos, porque pues eso igual afecta. Yo creo que la información ancestral de los agrónomos en el interior, en el sentido de cuándo era el verano, cuándo era invierno, todo eso está cambiando, pues el clima está activamente cambiando. Y son personas que se guían sobre lo que les enseñaron sus abuelos y todo, y les está costando adaptarse a estos cambios porque francamente no tienen la información para hacerlo, pues, y nadie les explica, mira, tú tienes que poner este aparatito, empezar a leer, y si esto significa esto, y ahí empezás a adaptarte cuando pones el maíz, el frijol, y ya pues. Sí, digamos, cabal, digamos, en la agricultura es una parte, digamos, de lo que hablamos de digitalización de información. Hay ejemplos muy puntuales, por ejemplo, antes, ¿no? Cuando la gente, digamos, alguien que cultiva de manera, digamos, ancestral, como vos decís, la tierra, en un buen año podrá tener 2 cosechas, ¿sí? Alguien que aplica electromecánica, que sería, digamos, la primera y segunda revolución industrial fueron electromecánicas. Ya con una bomba, ¿no? Y con una bomba y sacando agua, podrá generar 2 fijo. O sea, ya no solo es 1 o 2, sino que ya son de 2 o por lo menos 3 tal vez cosechas, ¿no? Al año. Alguien que tiene información acerca de, digamos, de qué necesita el suelo para producir. Siempre se tendrá las mismas 2, ¿sí? Digamos, cosechas, pero de mejor calidad. Ahí es aplicando esa parte de información, ¿no? Yo sé cuándo va a llover, qué necesita el suelo, ese tipo de cosas. Puedes generar de mejor calidad, pero siempre estás reducido a 2 o 3 cosechas. Hay algo bien interesante que es, no sé si has escuchado de hidroponía, por ejemplo. Es una forma completamente distinta de agricultura. Hidroponía lo que hace es quitar la tierra, que es el elemento análogo, ¿sí? Y poner las plantas sobre agua. El agua es un elemento que se captura y se reutiliza durante 6 meses. Ahí es el conductor de los ¿cómo se llama esto? De los nutrientes para las plantas. Y puedes hacer 10 niveles en la misma área donde tendrías, digamos, 15 kilogramos de lechuga. Puedes sacar 150 kilogramos de lechuga porque tienes 10 niveles para arriba en el mismo espacio físico de producción, ¿sí? El problema de esto es que aquí necesitas mucha automatización porque el agua, para poder conducir bien esos nutrientes, cambia su conductividad, ¿sí? Necesitas un sensor electroconductivo del agua que te indica, porque la electroconductividad del agua cambia dependiendo de la temperatura ambiente, de la temperatura del agua y del pH del agua. Entonces, si algo cambia de eso, tienes que cambiar la composición de los nutrientes. Y eso solo se puede si toda esa información es subida a internet, analizada en tiempo real, ¿sí? Y se acciona en tiempo real también sobre esa información. Porque algo cambió dentro del sistema. Entonces necesitas agregarle o pH o necesitas agregarle más nutrientes o diferentes cosas, ¿no? Al agua para que puedas tener producción. También no funciona solo poner un montón de tubos y sin nada de información, ¿verdad? Entonces, pero puedes producir hasta 10 veces más comida en la misma área.
Yo vi ahorita que fui a Ciudad de México, hay una persona que hace huertos urbanos y porque es un problema de real estate en realidad. Sí, es un problema de acceso al suelo. Entonces él empezó a ver que había muchísimos techos que nadie utiliza. Si el techo de un edificio es algo que nadie utiliza. Entonces él empezó a comprar, a rentar la utilización de techos para sembrar lechuga y hortalizas con hidroponía en los techos, ¿verdad? Porque es lo más barato, vamos, ¿verdad? Y está dentro del centro urbano. Entonces, 90% del costo de tu verdura es traerla desde el interior de la República hasta el mercado. De verdad, ese es 90% del costo de tu verdura. Entonces él dijo, bueno, yo elimino ese transporte porque ya está acá. Y lo que voy a hacer es, como no tengo tierra donde cultivar, lo voy a cultivar en los techos de los edificios. Y entonces tiene 4 o 5 niveles de tubos con lechuga romana y todo eso. Y él, o sea, está generando un montón de plata porque genera bastante producto utilizando los techos de edificios, capturando agua en los techos. Y los restaurantes dicen ahí solo producto de tanto kilómetro a la red. Qué excelente. Sí, esa economía, o sea, es una economía circular interesante, ¿verdad? Ahí está, Guate también tiene un montón de techos libres. Sí, no, pues, o sea, yo lo que veo es en Ciudad de México, que es una ciudad tan grande donde ya al interior ya se consumió todos los aledaños, ¿no? Ya, las ciudades dormitorias ya están unidas a la Ciudad de México y entonces es exageradamente grande. Entonces ya traer alimentos hacia la ciudad era algo complicado. Y entonces este chavo empezó a desarrollar eso y ahora él está tratando de centralizar la información. ¿Qué quiere decir eso? Que antes pues tenían que ir a través de él para ver qué había sembrado en cada techo, y él lo que quiere ahora es poner que vos puedas saber qué es lo que está disponible en cada uno y que puedas tener ese acceso a esa información. Y que hablando de esa información, me gustaría entrar al tema de cómo le das derechos a un aparato, porque al final eso es lo que también está pasando con IoT. No solo está leyendo y reportando que eso pues ya existía, sino ahora es cómo manejamos esa información y qué autonomía le das al aparato para tomar decisiones y poder decir, mira, bueno, si pasa esto, entonces hago esto, si pasa esto, si hago esto, y hasta que pase esto ya te voy a avisar. Sí, digamos, ahí sí reality check, ¿verdad? Por eso decía, digamos, descentralización es un tema muy importante para el tema de IoT, para la masificación de IoT y para la adopción de IoT. Sin embargo, todavía tenemos, digamos, los constraints, y es que estos dispositivos tienen que ser de bajo consumo eléctrico, de baja transmisión de datos, tienen pocos recursos, es decir, que tienen poco procesamiento y poco almacenamiento. Y entonces ahí es donde vos decís, bueno, ¿y entonces cómo funciona la descentralización, digamos, en algo como blockchain? Que si vos te vas a Bitcoin, vamos ahorita creo que el Ledger anda por 45 gigas, una cosa así, y se agregan 10 megas por bloque, vamos, es una cosa, pues, cabal, un sensor, digamos, de temperatura jamás va a poder, digamos, bajar el bloque de todos los sensores de temperatura, ¿vamos? Entonces, igual, o sea, y ahorita creo que el BTC está consumiendo lo mismo electricidad para minarse que creo que Argentina o algo así, me quedé yo. Pues, sí, eso ajá. Entonces, toda la producción eléctrica de Argentina es lo que mueve el blockchain, ¿va? Entonces, hay este constraint ahorita y hay, digamos, hay alternativas interesantes dentro de ese espacio. Helium es una de ellas. Helium es una forma, lo que ellos hacen es proof of coverage, se llama. Entonces ellos lo que motiva a la red de Helium es que cada sensor provee una cobertura adicional a la red de coberturas que ya se tiene. Entonces lo que estás minando es la cobertura, digamos. Cada ID es un hash de cobertura. Entonces tenés un proof of coverage que los demás nodos, porque tenés un nodo que ya empieza a cubrir esta área, y entonces nodo B lo ve, nodo C lo ve, entonces ya tenés dos que están diciendo que sí hay, o sea, que es cierto. Entonces es un SHA-1 que es mucho más pequeño, que tiene, digamos, ciertas fallas de seguridad, pero que al final de cuentas ahí no se utiliza el bloque como se conoce, sino que se habla de una cosa que se llama un tangle, ¿verdad?
que es un concepto que ni yo todavía no he entendido muy bien exactamente cómo es que funciona, pero ya es que uno se valida con todos los del Mesh Network, ¿no? Uh-huh. Entonces es como bien difícil poder hacer poder hacer fake de esa data, y lo que estás poniendo es, pues como todos agregan cobertura, entonces si lo que es aquí, yo estoy reportando humedad de suelo y otra cosa, eso es lo que yo transporto, ¿no? Y eso es lo que tiene un valor, digamos, esa cobertura que yo estoy dándole a los que vienen después que yo, porque hay un nodo que es que está más cerca de un nodo de internet, y luego se genera un mesh network, y entonces mi valor está por lo que yo estoy transportando de aquí hasta allá. Uh-huh. Eso es interesante, digamos, porque es algo que se puede calcular rápido, que las radiobases ya hacen. Una radiobase celular precisamente hace eso, para transferirla. Cuando vos vas hablando y pasas de una celda a otra, ya está diciendo, bueno, yo te estoy haciendo el handle de esta comunicación porque esto se está moviendo de un sector A a un sector B. Uh-huh. Es algo que ya hacían las radiobases, ¿no? Que ya podían calcular la radiobase. Y entonces es uno de los approaches, ¿verdad? Digamos, de no hacer un proof of work, sino que hacer un proof of coverage. Ese es uno. Y ahí está otro que es un proof of... que eso es para robótica, que era lo que te estaba diciendo, que digamos, eso está diseñado para el IoT, que es el Industrial Internet of Things, o la Internet de las Cosas para industria, en donde se llama más automatización. Y lo que hace es que cada máquina tiene un recurso que está poniendo, ¿sí? Ya sea que un robot que está poniendo llantas a un carro, y eso se lo pasa el carro ya con llantas al que lo pinta, o se lo pasa al carro que le va a poner el motor, o el robot que pone las puertas. Entonces, como es una cadena, ¿sí? Que cada quien tiene que validar que cada quien hizo una cosa, lo que validan es que la máquina está funcionando correctamente. Entonces tienen sensores internos de temperatura, de no sé qué, de movimiento, y todo eso hace un hash. O sea, todo eso, cada uno tiene un hash, cada uno que está funcionando te aporta, y hay un hash que se pasa al siguiente. Entonces yo valido que sí hizo bien su trabajo, porque ya viene el hash completo, que suma igual 0, igual que como el proof of work, y entonces yo le agrego el mío, y así se va generando. Entonces yo sé que el producto final está terminado cuando termino esto, y ese es el valor total de la cadena. Es lo que te decía ahorita, eso es para robótica, para Internet of Industrial Things, IOTA, no sé si has oído de él. Sí, lo he escuchado. Precisamente ese es el enfoque de IOTA. Ellos utilizan también un Tangle, ¿verdad? Una red que por eso digo que no me queda muy claro. La parte matemática es algo complicada de entender, pero digamos, esa es la idea básica, ¿verdad? Es que cada robot está verificándose, pues está diciendo que es válido, que yo hice todo mi trabajo bien. Y ahí era donde hablábamos que ahorita, digamos, robots, por ejemplo, hacen parte de la industria, todavía no tan grande como se prevé para el futuro, pero por ejemplo Amazon es el mayor empleador de robots del mundo. No sé si tenés una idea como cuántos robots emplea Amazon. No tengo idea, pero en todos sus warehouses automatizados ha de ser enorme, pues. 150,000 robots están en su nómina. O sea, 150,000 robots son los que emplea Amazon para el Prime. Bueno, entonces todavía no es así como que tan impactante, pero sí, a eso vamos. Y es lo que te decía, ¿verdad? Pero y Alibaba de tener... Sí, digamos, cada vez hay más, o sea, cada vez hay más automatización en parte de robótica. Ahora cada vez los robots se van convirtiendo como en una parte de la economía, ¿verdad? Muchas cosas que se hacían a mano, pues ya no se hacen a mano. Y precisamente una de las de esto es esta descentralización de la info, ¿verdad? En que un robot ya no habla con una central para saber qué tiene que hacer, le habla al siguiente robot, ¿sí? Así toma su decisión. Sí, así toma su decisión. Por ejemplo, el robot que lleva el camión, porque así es lo que sucede, lleva el camión, un robot descarga el freight, ¿sí? Porque ya lo descarga un robot, y va poniendo los freights, o los pellets, digamos, uno a la par de otro. Y un robotillo que parece un montacargas llega, se pone abajo del freight, lo levanta con una prensa hidráulica. Pero le pregunta al crate, o sea, le pregunta, ¿a dónde va? Entonces le pregunta por medio de RFID, le dice, bueno, ¿a dónde vas? Y entonces le dice, yo voy a Estados Unidos. Entonces dice, bueno, entonces a Estados Unidos, dice, ¿cuál va a ser el bay de hoy
para, pues ahí le pregunta a internet, ¿no? Dice, bueno, el BEI de hoy va a ser el 10. Entonces, pero ya no le pregunta, ya no le dan direcciones, sino que entonces él va preguntando, ok, ¿el 10 dónde está hoy? Entonces, le pregunta a otros robots, bueno, entonces el 10 yo lo vi en tal lado, ¿no? Entonces, él solito ya agarra para donde estaba el freight 10, porque todo eso es dinámico, ¿verdad? Hoy puede cambiar que la puerta de salida cambió el día de hoy para China, ¿verdad? El avión aterrizó en otro gate. Entonces, eso ya lo decide el robot, ya sabe, lo busca. Ya no hay un operador que lo programa para que se mueva de punto A a punto B, sino que él averigua dónde está hoy punto B, de hablar con otros robots. Es algo, y ahí donde te digo, es donde hay un bloque de secuencia, en donde cabal se pregunta al bloque, ¿sí? ¿Cuál es este valor? Entonces el bloque le dice, con toda certeza, ¿no? Porque ahí la confianza es lo que provee el bloque, es la confianza en la información, ¿verdad? Entonces, cadenas de confianza. Entonces le dice, mira, si un hacker viniera y dijera, hoy me voy a robar todos los paquetes que van para Estados Unidos, que voy a poner un avión chafa en una salida, ¿verdad? Y les voy a decir que esto es. Si hubiera una base de datos central, sí se podría hacer, ¿verdad? Porque entonces yo entro en una base de datos central, cambio ese valor y ya estuvo. Pero si yo cambio ese valor en un blockchain, ¿verdad? Ya está más difícil porque los mismos nodos de todos los robots le dicen, no, eso estaba mal, vamos. O sea, eso que está diciendo ese robot, chafa, está mal. Ese no es, ¿verdad? Entonces, está perdido el robot, está perdido. El nodo valida la información y entonces ese se descarta. Es su blockchain, es un... Significa que todo eso va a impactar también de manera importante toda nuestra industria al final del día, porque vamos a poder con más confianza automatizar cosas y no depender tanto, pues... Sí, pero en la práctica todavía hay cosas, o sea, hay barreras importantes. La parte de consumo de energía es una, la parte de recursos de embedded technologies es otra, ¿verdad? La comunicación es como que 5G es la respuesta a todo esto, ¿verdad? Entonces 5G, por eso es que todo el mundo habla de 5G para industria adoptiva, ¿no? Porque entonces, bueno, conectarlo con 5G, tenés mucho ancho de banda, entonces ya puede ser miles de datos de información compartidos dentro de miles de robots, entonces ya, eso ya, digamos, como que 5G viene a solucionar esa parte. Y luego vendrán tecnologías que, digamos, ahora, la vez pasada está viendo un SIM, o sea, un SD, vamos, de 128 gigas. Entonces, almacenamiento de ahí, vamos, entonces ya hay 128 gigas ahí. Procesamiento es uno que todavía, la ley de Moore ya nos alcanzó. Esa ley estipulaba que solo se podía duplicar cada año el número de transistores, pero hay una limitante física para el número de transistores que se pueden reducir. Y ya nos alcanzó, ya este año ya Intel ya no va a meter más transistores dentro de sus procesadores, sino que van a hacer cosas como multicore y otros tipos de arquitecturas, ¿no? Para que sea más eficiente. Alguna solución le vamos a encontrar. Y luego está Quantum Computing, que eso está lejos todavía, pero que es precisamente una solución a superposición de estados, digamos, en lugar de solo 0 y 1, que puedas hacer la superposición de estados para análisis matemático. Pero ahí el tema, la dificultad, lo que entiendo yo, es de que necesitas un material que pueda estar en 3 estados físicos, pues. Sí, bueno, tendríamos que entrar como... Yo no conozco o sea, no soy físico tampoco, así que no conozco como bien de cerca la computación cuántica. O sea, he escuchado y he leído algunas cosas. Yo creo que el problema ahorita es la miniaturización. Los sistemas son muy grandes, ¿verdad? Y lo segundo es que por cada qubit que tenemos ahorita, un qubit es precisamente la unidad más pequeña de superposición de estado, que es 0 y 1, ¿verdad? Dentro de un sistema de computación cuántico. Pero por cada qubit de computación estamos haciendo 2 o 3 qubits para chequear error en ese bit computado. ¿Sí? Entonces están creciendo, pero o sea, de nada va a servir que para tener 20 qubits tengas 180 qubits de verificación de estado. Pues, o sea, vas a hacer más computación de verificación que lo que estás haciendo para generar. Entonces, ese es uno. Entonces, por eso es que los sistemas son, o sea, computadoras así masivas. Pero igual así empezó en los 60. No, sí, seguro, pero eran del tamaño... Lo que pasa es que, esto es algo que algo encontrarán, digo yo, ¿verdad? A saber. Pues entonces, como para concluir, me encantaría solo que contáramos una anécdota de uno de los casos
de robótica, IoT y blockchain sea funcionando, futuristas que se están planeando hoy en día, se están vendiendo los derechos y es básicamente minar en el espacio. Sí, digamos, toda la fabricación, lo que se llama fabricación 4.0, ya se está implementando, ya hay fábricas 4.0, Siemens tiene muchas de ellas, en donde, ¿qué quiere decir? Que una fábrica sabe el estado de sus recursos y sabe, por ejemplo, qué máquinas tiene y sabe cuál es la utilización de esa máquina. Entonces, cuando alguien en Siemens quiere fabricar una silla plástica de color verde, le dice, bueno, si la fabricas en Brasil, hay tiempo, porque te pones el tiempo, entonces dice, bueno, entonces si la fabricas en Brasil, te va a salir en $180, porque ahí hay material, pero no hay pintura, y te tardarías 3 semanas, porque ya las máquinas están utilizadas 3 semanas. Si la fabricas en China, tenemos 20 fábricas, esto sale más barato. Entonces, él sube el archivo de lo que quiere, las máquinas analizan qué partes y qué máquinas necesita y qué componentes, y le va sacando el costo, ¿no?, de cada una de estas máquinas, porque las máquinas son las que ahora saben que fabrican solas, ¿no? Fabricación en la nube. Tiene que ver con qué recursos tengo, ¿no? Y eso ya está sucediendo. Siemens, que es una empresa grandísima, que fabrica muchas cosas, ya está utilizando ese tipo de fabricación, ¿verdad?, para sacar costos y para poner prototipos y lo demás. Eso es algo que ya está sucediendo. Ahora eso está en un blockchain, porque hay un bloque de máquinas, de recursos, de bla, bla, bla. Entonces eso ya está funcionando. O sea, ya hay un caso, digamos, ahí funcional de Internet de las cosas. Pues, esto va a ser importantísimo. Moviéndonos hacia el futuro, nosotros estamos viendo que los recursos en nuestro planeta Tierra son limitados y hay como 3 o 4 empresas que están registradas para hacer minería espacial dentro de nuestro sistema solar. Los asteroides que están en el cinturón de Kuiper, afuera del sistema, afuerita del sistema solar, tienen muchísimos recursos. O sea, tienen recursos que inclusive no se pueden conseguir tanto aquí en la Tierra, ¿no? Materiales raros, oro. El oro solo se forma en las estrellas, así que bastante de eso está ahí, suspendido. Inclusive agua. Todo el agua que hay en la Tierra provino de asteroides, no se generó en la Tierra, provino de todas las colisiones de asteroides durante millones de años. Entonces, agua potable, ¿sí?, hay mucha también afuera en el espacio. Aparte de otros minerales, entonces hay 4 empresas formales que tienen esfuerzos grandes para sacar minería espacial. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues sí, los humanos, digamos, nos va a ser imposible viajar a nuestros trabajos en el espacio tan lejos, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es hacer un swarm de robots, lo que se llama un swarm, un enjambre de robots, enviados en una nave. A estos enjambres se le asigna un espacio específico dentro de una roca para minar. Entonces van a haber teletrabajadores que se van a encargar en cierta parte de esta parte de la minería mientras que nos alcanza el AI, ¿va? A través de una red remota de relays, ¿verdad? Pues interespacial. Ya hay un Deep Space Network establecido. La NASA ya tiene el Deep Space Network desde hace muchísimos años y lo que quieren es mejorarlo para poder transmitir más cosas y poder hacer ese tipo de teletrabajo, digamos, en donde un robot tiene autonomía en lo que está haciendo, porque no es en tiempo real, ¿va? Hay que programar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a minar, pero eso tiene que estar en conjunto. Entonces se hace un mesh network de todos los robots y entonces cada quien dice, bueno, entonces yo voy a minar espacio 3, yo estoy en espacio 3 y así se va apuntando. Entonces sí, vos sí tenías que estar aquí porque eso es lo que dice tal cosa. Y entonces yo saco mi recurso, lo mino, lo empaco, se lo entrego a la navecita que viene de regreso a la Tierra ya con mi recurso minado y aquí lo recibimos en una base en algún lugar. Y es algo que pareciera, digamos, loco, pero es el futuro. Y cabal lo que te decía, ahora el X-Prize, por ejemplo, que se terminaba este año, era para el primer equipo que por menos de $10 millones lograra enviar a la Luna un robot. Y fue un equipo japonés. Bueno, no, fue un equipo de Israel el que envió uno de los de estos dispositivos. Porque ya te dije Japón y ahorita me acordé que es Israel el que aterrizó. El que aterrizó. Ajá, en la Luna. En la Luna, un robot. ¿Sí? Había un equipo japonés también que estaba haciendo lo mismo.
Y ellos se llevaron este año el premio. Y ahora hay un premio, por si alguien quiere verlo, ahí en X-Prize, lo pueden buscar. Es de Avatar, ¿sí? Es el X-Prize Avatar. Y lo que quieren hacer es pues, precisamente idear un sistema de avatar que es precisamente esto de telepresencia, ¿no? Es así como, como el de la película, que vos te sumergís en un pod y estás en una presencia en otro lugar, ¿sí? Es un avatar, ¿verdad? Entonces hay un premio para quien logre hacer un avatar, pero a mucha distancia, ¿no? O sea, a distancias, pues, porque están pensando precisamente en todo este tema espacial, de que existas como una entidad física lejos de donde tú estás trabajando. Y para eso la descentralización, la comunicación descentralizada, verificar que obviamente que sea resiliente a información falsa, en este tipo de cosas es importante, y ahí es donde blockchain entra como una tecnología para el futuro, para este tipo de trabajo y para sacar ese tipo de recursos. Es un sentido económico grandísimo, o sea... Enorme, pues ahí, si estamos hablando de esto, creo que tenemos que hacer un shout out ahí a Bagur, que está diseñando su satélite. Sí, Guatemala, pero eso en Guatemala nunca va a pasar. Hay una carrera aeroespacial en la Universidad del Valle. Hay un equipo de guatemaltecos que está generando un satélite, un microsatélite para ir al espacio este año, creo, si no estoy mal. Así es. Y entonces, o sea, no son cosas que están pasando en otros países, ¿va? Es algo que está pasando aquí en Guatemala y que, pues, no estamos lejos tampoco, ¿no? De poder utilizar algo de esto para el futuro. Sí, pues muchas gracias, Edwin, de verdad estuvo interesantísima la plática. Pero pudiéramos seguir hablando por horas del tema, me encanta. Y como siempre, pues gracias a ustedes por seguirnos. Este podcast está diseñado para que se eduquen, se informen y de alguna manera vean cómo pueden participar en el ecosistema. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias por la invitación, ya sabes. Let's go. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.